El 19 de junio de 1932, en Cagliari, Cerdeña, nació Anna Maria Pierangeli, más conocida como Pierangeli. Pierre creció en Roma junto a sus hermanos y a sus padres. Desde muy chiquita fue aficionada al cine, al igual que su hermana Marisa, más conocida como Marisa Pavan. Soñaban con verse en la pantalla grande y a ambas se les cumplió el sueño. Pierre debutó en el cine a los 17 años en la película Mañana será tarde, al lado de Vittorio De Sica. A partir de allí comenzó a presentarse en varias obras de teatro, pero su talento y su belleza no pasaron desapercibidos durante mucho tiempo. Así que Pierre se mudó a Hollywood para hacerse cargo de uno de los papeles principales de la película El milagro del cuadro, del año 1951. Y si bien la llamaban para protagonizar películas, ella siempre intentó regular su tiempo. Decía que quería descansar y tomar solamente aquellos papeles que le resultaran realmente interesantes. Por otro lado, el 8 de febrero de 1931, en Marion, Indiana, nació James Byron Dean, conocido mundialmente con el nombre James Dean. Cuando James era muy chiquito, la familia se mudó a Santa Mónica, California, y allí él vivió muy feliz, hasta aproximadamente los 9 años. Fue cuando él tenía esa edad que su madre murió de cáncer. Esto, por supuesto, afectó muchísimo al niño. Se dice que era muy apegado a su mamá y que él siempre decía que su madre era la única que lo entendía. A partir de este hecho tan doloroso, la vida de James cambió por completo. Su padre, al quedar solo, no pudo hacerse cargo del pequeño, así que lo envió a una granja en donde vivía su hermana junto con su cuñado para que ellos se hicieran cargo del niño. En ese lugar conoció a un pastor metodista llamado James DeWitt. Este pastor tuvo mucha influencia en todo lo que fue la niñez y la adolescencia de James. Hago mención a esto porque la actriz Elizabeth Taylor declaró, casi en secreto, que James había sufrido abusos de todo tipo por parte de este pastor a partir de sus 11 años y que este hecho lo había atormentado durante toda su vida. Jimmy amaba el teatro, por eso comenzó a estudiarlo y a practicarlo desde muy joven. Comenzó a representar obras en su pueblo hasta que a los 18 años viajó a Los Ángeles para estudiar en la Universidad de California. En diciembre de 1949 comenzó a realizar pequeños papeles en cine e incluso realizó una publicidad para Pepsi. Al poco tiempo se trasladó a Nueva York para estudiar interpretación en el Actor Studio. Y un día ocurrió la magia. James y Pierre se conocieron por casualidad, mientras él estaba filmando Al este del Edén y ella El cáliz de plata. Coincidieron en un descanso de ambas filmaciones. Primero se miraron de lejos, y la verdad hubiese sido realmente muy difícil que ambos pasaran desapercibidos. Inmediatamente algo pasó. El mundo se detuvo, se alinearon los planetas, no sé. Pero los dos supieron inmediatamente que a partir de ese momento el mundo comenzaría a ser más hermoso. Tenían muchísimo en común. Eran dos jóvenes que compartían no solo el amor al arte y a lo que hacían, sino a las ganas de triunfar. Conversaban muchísimo y, como todos los jóvenes, tenían un gran grupo de amigos con el que iban a comer todas las noches a un restaurante llamado Villa Capri. Allí, en ese lugar, en un rinconcito apartado, ellos se sentaban a comer pizza, repasaban sus parlamentos, se ayudaban, estaban comprometidos con lo que hacían. James se enamoró perdidamente de Pierre. Alguna vez dijo, refiriéndose a ella, Pierre tiene un alma muy bella. Te golpea inmediatamente. Es bella. Es abrumadoramente bella. Y él era un joven intelectual al que le encantaba mantener conversaciones en español, idioma que había aprendido en Santa Mónica. Además era una persona muy sensata,
muy responsable. No andaba despilfarrando dinero porque sí, pero por sobre todas las cosas era un hombre enamorado. Y Pierre, si bien había quedado deslumbrada por James desde el primer momento en el que lo vio, no lo demostraba demasiado. Ella intentaba ocultar de alguna manera lo que él le hacía sentir. Claro que al final no pudo cumplir con ese objetivo, y ella terminó demostrando todo el amor que también sentía por él. Y por un momento todo parecía llevarlos a la felicidad. Al poco tiempo Jim logró adquirir una cabaña cerca del mar, y ese fue el escenario en donde libremente demostraban su amor. Pasaron jornadas idílicas en ese lugar. Les gustaba caminar por la orilla del mar, jugar al romanticismo. Ellos sabían que pertenecían a dos mundos distintos. Él decía que ella era una de esas chicas con las que se sueña o se las contempla detrás de una vitrina. Soñaban con casarse y pasar su luna de miel en Roma. Ella quería que él se convirtiera al catolicismo y él estaba dispuesto a hacer eso y mucho más. Querían tener 10 hijos y ella lo llamaba rebelde y él la llamaba Miss Pizza por su ascendencia italiana. En definitiva, los dos juraban que iban a estar juntos para siempre. Y cualquiera podría decir que tenían todo para que esto fuese así. Pero entonces hizo su aparición la mala de la historia, que era ni más ni menos que la madre de la actriz. Ella nunca había estado de acuerdo con esa relación. En un principio la soportó porque estaba convencida de que su hija tarde o temprano iba a desenamorarse de ese muchacho por más lindo y ojitos claros que tuviera. Pero esto no pasó nunca. Y como no pasó nunca, allí comenzaron los problemas. James tenía muy en claro que esta mujer no lo quería nada, pero no se enojaba. En algún punto la entendía. Ellos habían crecido en ambientes absolutamente incompatibles. Pierre había crecido en un hogar conformado por dos padres que se amaban, en un lugar en donde todo estaba bien establecido. Y James, James se había ido de su casa a una granja para ser criado por unos tíos, en donde conoció a un hombre que le arruinó la vida. Él cargaba sobre sus hombros una historia que aún lo atormentaba, pero estaba convencido de que él iba a poder demostrarle a esa mujer que verdaderamente amaba a su hija, que la respetaba y que lo único que quería era hacerla feliz. Pero, como si esto fuese una novela de amor, la madre le presentó a Pierre un candidato que reunía todas las características que ella quería para su hija. Y por supuesto, la joven se negaba a todo lo que su madre le proponía. Justo en ese momento, James tuvo que viajar a Nueva York para realizar un trabajo en una serie televisiva. Se despidieron con lágrimas. Él le juró que iba a volver pronto y ella le prometió esperarlo. Fue así como se separaron físicamente, pero seguían unidos, por supuesto. Se hablaban por teléfono todos los días y suspiraban pensando en lo felices que iban a ser por siempre. Pero al poco tiempo, ella dejó de atender sus llamadas. No le escribía, no le respondía. James estaba realmente asustado. Se la pasaba todo el tiempo pensando en qué le podría estar pasando a Pierre. Tenía pánico de que la madre le estuviese llenando la cabeza en su contra. Entonces un día no pudo más y decidió volver. Dijo que se iba a presentar en su casa y que iba a golpear la puerta e incluso que la iba a tirar abajo si no le abrían. Pero antes de que esto pasara, James quedó congelado cuando se enteró por la prensa del futuro casamiento de Pier Angeli con el aspirante a cantante Vic Damone. No podía creer que finalmente Pierre hubiese accedido a los caprichos de su madre. Se preguntaba, ¿pero qué pasó en este tiempo en el que yo no estuve? Jimmy volvió justo antes de que se llevase a cabo el matrimonio. 24 de noviembre. Él tomó su moto y se dirigió directamente a la iglesia en donde su amor
estaba uniendo su vida a otro hombre. Se paró en la puerta y fue testigo silencioso de la ceremonia. Había periodistas por todos lados retratando el momento. Y entonces lo vieron. Por supuesto, no era ningún secreto la relación de Pierre y James. Fue así que se acercaron a él, lo acosaron y lograron sacarle una triste declaración. No puedo decir que esté exactamente feliz por su boda con Vic. Algo pasó. Pienso que cuando yo regresé a Nueva York, su familia y amigos le hicieron cambiar su opinión sobre mí. Dicho esto, arrancó su moto y se fue, haciendo muchísimo ruido. A partir de ese momento, James se volvió más oscuro, más callado que antes. No podía superarlo. Aún recordaba los ojos brillantes de Pierre cuando le juraba: te voy a esperar. Él había confiado en ella con toda su alma y ella lo había traicionado. Y entonces se juró que nunca más iba a dejar su corazón en manos de nadie, que nunca más iba a volver a confiar, que nunca más se iba a enamorar. Y ella, por su lado, nunca fue realmente feliz. Tuvo un hijo con Vic, pero siempre le faltó esa magia que hacía único a James. Él le había hecho sentir lo que nunca jamás nadie había podido. Ella se sentía segura a su lado y creía que él también lo estaría mientras ella lo cuidara. Y tal vez tuviera razón. Jimmy tampoco olvidaba. Cada tanto su mirada se perdía en una especie de colgante egipcio que llevaba en su cuello. Dentro del colgante había un cabello de Pierre, del día en que se conocieron. Una vez le dijo a su coestrella de Al Este del Edén, Julie Harris, mientras le mostraba el colgante, que nunca había sentido nada parecido a lo que sentía por Pierre. Pero ella había seguido su camino y él tenía que hacer lo mismo. El tiempo no podía detenerse. James estaba en pleno rodaje de Gigante cuando por las noches seguía yendo a Villa Capri, a ese restaurante en donde tantas noches había estado con Pierre. La noche del 29 de septiembre de 1955, James fue a comer ahí. Estaba muy contento, muy entusiasmado porque iba a realizar otra de sus pasiones, una carrera de autos que se realizaría en Salinas. Así que le encargó su auto Ford Station a su amigo Gene Leon y le dijo que se quedara con él todo el fin de semana. Y así fue. El sábado 30 de septiembre, James se dirigía a Salinas acompañado por su mecánico. Manejaba un Porsche Spyder plateado y lo había bautizado Little Bastard, pequeño bastardo, por la dificultad que suponía manejarlo. Según palabras del mecánico que lo acompañaba, mientras iban en el camino, James y él vieron cómo un Ford se aproximaba a un cruce para incorporarse a la carretera general, por donde transitaban ellos. Al ver el auto, los dos se preguntaron en voz alta si el conductor sería capaz de ver el Porsche. James dijo: el Ford se detendrá. Lo dijo seguro, confiado. Y una vez más, se equivocó. Los autos chocaron violentamente. El conductor del Ford y el mecánico que acompañaba a Jimmy sobrevivieron. Pero James Dean murió instantáneamente. La noticia corrió rápidamente por todo el mundo y todos lloraban esa pérdida, ese accidente absurdo, esa injusticia. La gente salía a la calle para preguntarle a todos si esa noticia realmente era cierta. Lloraban, se abrazaban. Nadie quería creerlo. Se trataba de James Dean, el chico rebelde que todos amaban y admiraban. Pierre escuchó la noticia por la radio. El joven actor James Dean murió en un accidente automovilístico. Tan solo tenía 24 años. Quedó inmovilizada, en silencio. No pudo emitir ningún sonido. Caminó hasta la ventana y la abrió.
Sentía que se ahogaba. Entonces levantó la vista al cielo, tratando de encontrar allí los ojos de Jimmy. Su teléfono sonaba, alrededor escuchaba voces, pero ya no podía entender a nadie. La noticia se repetía 1,000 veces, mientras ella veía la sonrisa de James en su recuerdo. Se apoyó en la pared y lentamente se dejó caer al piso. Y allí se quedó, abrazando su cuerpo como si no fuese el suyo. Y mientras James se iba convirtiendo en leyenda, Pierre se dejó llevar por la vida. Su matrimonio con Vic finalmente fracasó. Se divorció en 1958 en medio de acusaciones de violencia y de infidelidad. Tiempo después se volvió a casar, esta vez con el músico Armando Travajoli, con quien tuvo otro hijo. Pero años después confesó: Jimmy es el único hombre al que he amado como una mujer debe amar a un hombre. Intenté amar a mis maridos, pero nunca duró. Me despertaba por la noche y descubría que había estado soñando con Jimmy. Estaba acostada en la cama con mi marido, deseando que fuese Jimmy y no mi esposo quien estuviese a mi lado. Me tuve que separar de mis 2 maridos porque pienso que una no puede estar enamorada de un hombre y pensar en otro, aunque ese otro esté muerto. Se arrepintió 1000 veces de haber aceptado las órdenes de su madre, pero ahora ya no había otra opción. Ya no tendría una segunda oportunidad. Jim ya no estaba. Pensaba en él, recordaba lo vivido, inventaba recuerdos nuevos. Vivió toda su vida entre la ilusión y la nostalgia. Y un día se dio cuenta de que si cerraba bien fuerte los ojos, podía encontrarlo. Allí estaba él, hermoso, amándola todavía. Y comenzó a cerrar los ojos cada vez más seguido. Era como un encuentro secreto, así como el amor que ella todavía sentía. El 10 de septiembre de 1971, Pierre cerró los ojos para encontrarse con él, pero se dio cuenta que esto ya no le alcanzaba. Quería sentir su piel, tocarlo, besarlo. Quería volver a estar con él. Entonces no pudo más. Tomó el frasco de barbitúricos que le ayudaban a dormir y se dio cuenta de que ya no quería volver a separarse de él, de que no quería despertar de ese sueño nunca más. Escribió una nota. El amor ha quedado atrás, murió en un porche. Hace 17 años que estoy sola, desesperadamente sola. Quiero encontrar la paz y ser libre para estar finalmente con Jimmy de nuevo. Pierangeli decidió terminar con su vida a los 39 años y está enterrada en el cementerio de Boulvis, en Francia. Y he aquí la pregunta eterna. ¿Qué habrían sido si hubiesen podido ser? No sé si habrían vivido más o menos, pero seguramente habrían tenido muchos momentos felices. Seguramente se habrían cuidado, habrían tenido más recuerdos. No lo sé. Pero lo que sí sé es que James no hubiese tenido por qué querer llevarse la vida por delante. Y Pierre no habría tenido que cerrar muy fuerte los ojos para poder sentirse feliz. Hasta la próxima historia.